padres ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os se diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio, desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos a orar. Oh Padre, venimos delante de ti, llenos de pecado, llenos de maldad. Tú conoces nuestros corazones. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. No podemos fingir. Y la razón por la que estamos aquí reunidos, Dios, es buscando de alguna manera tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú nos has dejado un libro, que es tu santa palabra. Y gracias que por medio de este libro podemos conocer a Jesucristo y podemos ser salvos. Dios, y oro para que tu palabra que va a ser expuesta brille con mayor intensidad en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Guíanos hacia toda la verdad. Tu palabra es verdad. Pero Dios, guíanos también a la confesión de pecados, al arrepentimiento y a una fe más profunda y más real en Jesucristo. Dios, que tu nombre sea glorificado. Tu nombre que es glorioso, tu nombre que es sobre todo nombre, tu nombre al que toda rodilla se va a doblar y va a confesar que eres el Señor. Gracias por permitirnos orar en ese precioso nombre.
En Cristo Jesús oramos. Amén. El título del mensaje, hermanos, en esta mañana es El discípulo y la predicación del Evangelio. El discípulo y la predicación del Evangelio. Yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes son buenos para hablar en público. A algunos se les da de una forma muy natural hablar en público. Y otros, pues, tienen muchas dificultades en hablar en público. Y yo admiro mucho a las personas que pueden hablar en público. Respeto mucho a estas personas porque se requiere mucho valor para hablar en público. Recuerdo las primeras veces que yo enseñaba, que yo hablaba en público, era una tragedia, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan o recuerdan esas primeras enseñanzas, pero es un hecho que no a todos se nos da hablar en público. Algunas personas, incluso, no necesariamente en una iglesia, pero quizá algunos de ustedes que están en la escuela, cuando pasan a hacer una exposición, es un caos, ¿verdad? O cuando estás en el trabajo y de pronto tienes que hablar, hay una reunión y te piden que hables y no conectas bien tus ideas. Un desastre, un completo desastre. Y efectivamente, hablar en un grupo considerable de 20, 30 personas o incluso 100 es algo retador. Ahora, hablar delante de todo el pueblo, eso es otra cosa. Eso requiere más valor. Y sabes, lo que vamos a ver en este pasaje es que el apóstol Pedro, él habla en público. Él habla frente a todo el pueblo. Y hay un mensaje que él quiere comunicar. Y la Biblia nos habla acerca de tiempos peligrosos. Tiempos donde las personas van a tener comezón de oír. Y podríamos preguntarnos en esa imagen, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando dice que habrá personas que tendrán comezón de oír y van a querer escuchar cosas? Y van a amontonarse maestros que les den lo que ellos quieren escuchar. Pues el día de hoy ustedes pueden notar cuántas personas se reúnen en auditorios para escuchar la charla de motivación de alguna persona. Pueden comparar el grupo mucho más numeroso de personas que se reúnen para tener una experiencia emocional, para buscar una mejor versión de ellos mismos, para escuchar lo que quieren realmente ellos escuchar, que son valiosos, que ellos pueden hacer todo lo que se propongan. Y personas el día de hoy se reúnen con estos expositores, personas que son oradores y quieren motivar a otros. O incluso puedes tener eso en un lugar que se autodenomine cristiano, con el evangelio de la prosperidad, donde básicamente Dios es como un genio que te puede conceder lo que tú quieras. Y muchas personas piensan eso incluso acerca de Dios.
que Dios solo existe para hacerlos felices a ellos. Pero hermanos, lo que está a punto de suceder aquí es que el apóstol Pedro va a comunicarles el Evangelio. Y déjame decirte que el Evangelio no tiene como principal propósito hacerte feliz. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo no tiene el propósito principal de llevarte a una experiencia emocional. El Evangelio no necesariamente te hace sentirte bien contigo mismo. Pero lo que hace el Evangelio es confrontarte con tu pecado y llevarte a una vida de rendición y de sumisión total a través de Cristo. El Evangelio lo que hace es taladrar tu conciencia, apoderarse de tu corazón y reconocer que si quieres de alguna forma seguir a Cristo, debes primero negarte a ti mismo. Debes tomar su cruz. Eso es lo que provoca el Evangelio. Y es algo muy retador lo que hace el apóstol Pedro. Porque la última vez que vimos a Pedro, era un Pedro diferente. ¿Recuerdas lo que sucedió cuando tenían a Cristo apresado? Lo que pasó es que todos huyeron y Pedro también. ¿Recuerdas cuando estaba Jesús en el patio? Y lo siguió Pedro también, pero de lejos. Cuando dijeron, tú eres un seguidor de Jesús, él negó a Jesús. Pero qué nueva oportunidad tiene Pedro de dar testimonio de este hombre, de dar testimonio de Jesús, al que había antes traicionado, al que había antes negado, pero ahora está Pedro dando testimonio de Jesús. Y lo hace delante de todo el pueblo. Pues hermanos, me gustaría compartir en esta mañana 4 aspectos importantes del Evangelio. 4 aspectos importantes que debería tener nuestra predicación, pero también nuestro evangelismo. Cuando llevamos esta predicación a otras personas. Y la primera cosa que tenemos que enfocar cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos dando testimonio de Cristo, la primera cosa que deberíamos de buscar en toda predicación cristocéntrica es hablar del poder de Cristo. Y Pedro, en este momento, da testimonio del poder de Cristo. Nota lo que dice el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. La primera parte dice que tenían asido a Pedro y Juan. ¿Quién? El cojo. Este hombre paralítico, al ser sanado, ¿recuerda la última parte del versículo número 8? ¿Cómo se encontraba? Saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Él está alabando a Dios, pero de alguna forma él está agradecido con estos hombres. Y recuerda, aunque ha sido sano, todavía no es salvo. Está dando gloria a Dios, porque reconoce que esto es algo de Dios, pero posiblemente él solo había escuchado de Cristo. No conoce todo el Evangelio.
No conoce todos los aspectos de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión y la promesa de su regreso. Y lo que hace este hombre, lleno de euforia, es tomar a Pedro y Juan. Se toma de ellos firmemente, no los quiere soltar, se aferra a ellos. Y en este momento, el apóstol Pedro tiene que dar un cambio a su perspectiva acerca del milagro. Porque efectivamente estaba agradecido con estos hombres. Pero la actitud de Pedro y las palabras de Pedro no es a nosotros, sino a Cristo. Lo que se ha hecho en ti no es algo que nosotros provocamos, es algo que solo Cristo puede hacer. Hermanos, y no podemos aferrarnos a las personas. Puede ser que haya instrumentos que Dios utilice, pero ningún hombre es digno de gloria. Ningún hombre debe de ser digno de alabanza. Solo Cristo es digno de todo honor y toda alabanza. Y es lo que está sucediendo aquí. Este hombre está tomando a Pedro y Juan. Él está contento porque él ha sido sano. Y luego nota la siguiente parte, dice, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Ahora esta palabra, atónitos, del griego es una palabra que tiene varios enfoques. Puede significar sorpresa, puede significar asombro o incluso puede llegar a significar temor. Y podemos creer que había una combinación de todas estas cosas en los hombres. Porque ¿cuándo fue la última vez que se había hecho un milagro en el templo? Jesús no hizo milagros en el templo. Y podríamos remontarnos incluso hasta el Antiguo Testamento quizá. Pero aquí está un hombre que ha sido cojo, que ha sufrido al ser paralítico por más de 40 años. Y ahora a través de estos dos hombres, de Pedro y Juan, él no solamente está caminando, pero él está brincando. Él está lleno de euforia, está lleno de gozo. ¿Quién no estaría así? Si esta hubiera sido su condición. Y el apóstol Pedro tiene esta excelente oportunidad. Porque el pueblo, todo el pueblo está atónito. Algunos están asombrados, sorprendidos y otros están llenos de temor. Pero todas las personas vienen porque se esparce rápidamente la noticia de que este hombre ha sido sano. El paralítico, el que estaba delante de la puerta, la hermosa, ahora está caminando. Y está todo el pueblo atónito. Todo el pueblo reunido. Y lo que dice Pedro, el versículo número 12, Pedro comienza a hablar. Y recuerda, Pedro, él no se toma el crédito de lo que ha sucedido. Él lleva todo crédito a Cristo. Versículo 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Es una pregunta bastante ilógica. ¿Por qué te maravillas de que un hombre estuvo 40 años sin poder caminar y ahora te asombras tanto porque está caminando? Es como ilógico.
¿Cómo no podría maravillarnos eso? ¿Cómo no podría sorprendernos el hecho de un milagro inmediato, instantáneo y total? Después de todo, no vemos muchos milagros como este. No vemos el día de hoy tantos milagros como este. Pero lo que dice Pedro es, mira, no sé por qué se asombran tanto. ¿Acaso no se acuerdan de Cristo? ¿Acaso no se acuerdan de Jesús? Que hace 50 días o 60 días estuvo todavía entre nosotros. ¿Acaso no se acuerdan de todos los milagros que Jesucristo había hecho? Posiblemente algunos de ustedes estuvieron cuando Él alimentó a más de 5,000 personas. Posiblemente algunos de ustedes tienen familiares que incluso pudieran haber sido sanos de alguna enfermedad por Cristo. ¿Por qué les asombra todo esto? Recuerden a Cristo. Recuerden todos los milagros que Cristo hizo. No deben de maravillarse. Ahora, el apóstol Pedro también menciona en la siguiente parte, el versículo 12, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Los ojos no deben de estar en nosotros, sino en el nombre de aquel por el que fue hecho este milagro. Pero esta es una buena oportunidad de Pedro para compartir el Evangelio. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Y esta parte es importante, como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Y entonces nos damos cuenta que el poder de Cristo no es el poder del hombre. Se necesita un poder superior para hacer esta clase de milagros. Y sabes, el día de hoy hay muchos charlatanes, personas que incluso pueden usar la iglesia o pueden usar la Biblia o incluso pueden decir que hacen las cosas en el nombre de Jesús, pero no lo hacen en el nombre de Jesús. El día de hoy sigue habiendo personas que a través de la brujería, la santería, a través de todos estos medios oscuros, de alguna forma pretenden hacer milagros, sanar. Y recuerda, Satanás también tiene poder. El diablo se disfraza como ángel de luz. Pero lo que Pedro dice es, los hombres no tenemos esta capacidad de hacer milagros. Nosotros no tenemos poder. Nosotros no tenemos la autoridad. Nosotros solo somos hombres. ¿Recuerdas qué era Pedro antes de ser un seguidor de Jesús? Él era un pescador. ¿Recuerdas de dónde venía el apóstol Pedro? De Nazaret. Nazaret de Galilea. ¿Y sabes cuán despreciable era Galilea para el resto de los judíos? Estos hombres son galileos. Son sin letras y del vulgo. De hecho se le llamaba Galilea, Galilea de los gentiles. Porque era despreciable y aborrecible esta zona que era marginada con falta de educación en comparación a Jerusalén, en comparación a Belén, en comparación a otros sectores más elocuentes de mayor preparación académica. Y Pedro lo que dice es, no es a través de nosotros.
Nosotros no tenemos poder alguno. Y luego la siguiente parte dice, no como si por nuestro poder o piedad. ¿Y por qué el apóstol Pedro tiene que agregar también la piedad? Bueno, porque en ese momento había una tradición judía que decía que solo los hombres más piadosos, los hombres de mayor piedad, eran los que podían de alguna forma obligar a Dios a que contestara sus oraciones. Si tú eres un hombre piadoso, si tú eres un hombre realmente amoroso, buscas sinceramente a Dios, puedes obligar a Dios a hacer lo que tú quieras. Y aún el día de hoy sigue siendo un pensamiento en muchas personas en las iglesias que creen que por su piedad, por su servicio, por su vida devocional, por su esfuerzo de hacer las cosas bien y agradar a Dios por lo que hacen, pueden obligar a Dios. Es como una moneda de cambio. Dios, yo voy a hacer esto, pero yo quiero que tú hagas esto por mí. Esto no es el Evangelio. Y Pedro tiene que agregar esto. Nosotros no somos hombres piadosos, que de alguna forma estamos con una vida superior y podemos obligar a Dios que cumpla nuestras oraciones. Para nada. Y lo que Pedro hace es recordarles que el poder es de Cristo. El poder es solo y exclusivamente a través de Cristo. Pedro es lo que dice, versículo 11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan y al cojo, que habían sido sanados, todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llamaba Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Recuerda a través de qué nombre este hombre ha sido sano. No en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús. Versículo número 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese mismo lugar despreciable y desechable para muchos judíos. El nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estos milagros no pueden ser milagros que hace un hombre. Estos milagros tienen que haber sido hechos por un hombre superior, por una persona que tuviera un poder divino y una vida divina. Y si tú recuerdas, esto era lo que reconocía incluso Nicodemo. Cuando él fue a Jesús y de noche le dijo: mira, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Porque las señales que tú haces, las cosas que tú haces, no las podría hacer hombre alguno si Dios no estuviese con él. Y este es un recordatorio de que Cristo no solamente había sido enviado por Dios, pero Cristo, como es la predicación de Pedro, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no es solo un profeta. Cristo es el Salvador. Cristo no es solo alguien que trae mensaje de Dios. Cristo mismo es la palabra de Dios.
Así que, versículo número 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Él está recordando, está remontándose en el tiempo y habla acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob y habla de su Dios, que era el mismo Dios al que pretendían adorar los judíos en este momento. Dios, Jehová. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro? ¿Por qué habla acerca de ese Dios? ¿Por qué tiene que remontarse? Bueno, porque Pedro quiere que el pueblo judío, que el pueblo de Israel pueda entender esto. Cristo no es un nuevo Dios. No se trata de una nueva religión, no se trata de una nueva fe, no se trata de una nueva ley. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Cristo. Y recuerda, hermano, una de las cosas que debemos siempre hacer cuando estudiamos la palabra de Dios es recordar que toda la historia nos habla de Cristo. Cada pasaje, cada porción de las Escrituras nos debe llevar a Cristo. Y lo que Pedro hace es una hermenéutica. Él está llevando a las historias y dando el significado detrás de las historias. No se trata de algo nuevo, se trata de hecho de algo muy antiguo. Se trata del cumplimiento de las promesas desde el pasado, incluso en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Recuerdas? De hacer una simiente, incluso desde Génesis. Y a través de esta simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Le había prometido a Abraham un descendiente, le había prometido bendición, no solamente para ellos o para la simiente, para el hijo, sino para todas las familias de la tierra. Y muchos podrían interpretar que se trataba del pueblo judío. Oh, el hijo de Abraham es el pueblo judío. El hijo de Isaac y de Jacob es el pueblo, las 12 tribus de Israel. Ellos han sido bendecidas históricamente y han bendecido a otras naciones por medio de sus bendiciones. Pero esta promesa nos habla de Cristo, no del pueblo de Israel. Cristo es el verdadero Israel. Cristo es la verdadera simiente. Cristo es el verdadero descendiente de Abraham por ser judío, y a través de Cristo, a través de su muerte, hay bendición para cualquier persona. Bendición universal. Bendición para todos. Pero hay una continuidad, hermanos, en la Biblia. Todo nos habla de Cristo. Pero luego, nota el pecado contra Cristo. Y es la segunda cosa que debemos de recordar. En la predicación tenemos que ver el poder de Cristo. No es un poder humano, no es la piedad de algún hombre, se trata de Cristo. Y por eso, hermanos, lo que nosotros hacemos en este lugar y en este momento es muy diferente a la charla motivacional de algún líder secular. Porque en este momento de la predicación está involucrado el Espíritu Santo de Dios. En este momento lo que hacemos es el uso
de la palabra de Dios. Esto no es superación personal. Esto no es para sentirte mejor contigo mismo. Esto es para confrontar tu vida y confrontarte contra el pecado que hay en tu vida. El pecado, que todo pecado es en contra de Cristo. Y es de lo que el apóstol Pedro va a hablar en este momento y en adelante. Va a hablar de cómo el pueblo judío, cómo estos hombres que están reunidos pecaron contra Cristo. Hay pecado en nosotros. Todo pecado es una rebelión directa con Dios. Y todo pecado debe de ser castigado. Pero Dios ha tomado a un sustituto para librarnos a nosotros de la condenación y del castigo eterno. Hermano, hay un sustituto. Pero tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado. Y Pedro está ahora hablándoles del pecado a este grupo de personas que efectivamente ellos, cerca de 50 días antes, habían gritado: crucifícale. Están aquí, de hecho, muchos líderes religiosos, muchas personas que estuvieron en la multitud alentando, gritando: crucifica a este hombre. Versículo 13, la siguiente parte: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ustedes entregaron y negaron. Y este pecado fue, en primer lugar, el pecado de culpar de blasfemo al Hijo de Dios. ¿Recuerdas cuál era el argumento que usaban los religiosos para desacreditar los milagros de Jesús? Ellos decían: este hombre puede echar fuera demonios por el poder de Belzebú, por el poder de Satán. Ellos lo tenían como un hombre blasfemo, porque él decía que podía perdonar pecados. Y se enojaban, porque ellos decían, los judíos decían: nadie puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién eres tú para hacerte al mismo nivel de Dios? Y de esta manera, el pueblo judío se había encontrado renuente ante los milagros y la predicación de Jesús. Y de hecho, una de las cosas que ellos dijeron cuando juzgaron a Jesús era precisamente eso: que él era un hombre blasfemo, al decir que era Dios, al decir que él podía destruir el templo y en 3 días lo volvería a construir. Dijeron que era un blasfemo. Y dice Pedro: pero nota lo que ha hecho ahora. Nota lo que ha sido ahora hecho a través de este mismo hombre. Este hombre cojo ha sido sano. ¿Cuántos milagros hubo después de la muerte de Jesús? ¿Cuántos milagros hubo cuando Jesús estaba entre nosotros? Y ahora después de tanto tiempo que no ha habido milagros, porque Cristo ya no está entre nosotros físicamente y corporalmente, pero ahora pueden ver un milagro más que ha sido hecho en el nombre de ese mismo hombre.
Jesús. Pero ustedes lo culparon de blasfemo. Pero él era el Hijo de Dios. Dios mismo ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Ustedes lo entregaron. Ustedes lo negaron. Ustedes lo mataron. Pero Dios ha glorificado a su Hijo. Es a través de él que podemos ver a este hombre cojo andar. Y este es el primer pecado que enfoca a Pedro, el pecado del pueblo en contra de Cristo. Lo culparon de blasfemo, pero resultó ser el Hijo de Dios. La segunda cosa, culparon a un inocente. Nota esto. Él era un inocente. Versículo 13, la última parte, dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando de hecho Pilato había resuelto ponerle en libertad. Pilato era un hombre romano. Los romanos se tomaban muy en serio la ley. De hecho, todavía el día de hoy se enseña el derecho romano como el fundamento de las leyes. Pero, aun y cuando Poncio Pilato, siendo un romano, vio el caso de Jesús, él supo que era un hombre inocente. Y no solamente se lavó las manos frente a todo el pueblo y dijo: yo no tengo nada que ver, pero en 5 ocasiones diferentes, en momentos distintos, Pilato había dicho: este hombre no es culpable, este hombre es inocente. 5 ocasiones Pilato lo dijo. Jesús era inocente, Jesús no era culpable. Pilato lo sabía, ustedes lo sabían. Pilato estuvo a punto de dejarlo en libertad, pero ustedes culparon a un hombre inocente. Y es una de las cosas más atroces y más difíciles el día de hoy, que no podemos asimilar cómo es una realidad, hermanos, que en nuestro sistema de justicia el día de hoy los verdaderos criminales siguen libres y son hombres inocentes los que tenemos en nuestras prisiones. Es algo triste, pero esto no se compara con la atrocidad, porque aún el día de hoy las personas que podríamos nosotros llamar inocentes, que están en la cárcel, han cometido pecados. Quizá crímenes de menor grado, pero todos ellos son culpables de algo. Por aquí tenemos a Cristo, el hombre sin pecado, el hombre sin mancha, el hombre justo, como veremos que Pedro le llama unos versículos más adelante. El hombre justo que ha sido incriminado, que ha sido culpado y ha sido juzgado de una forma injusta. Pero esta es la segunda cosa. Ustedes culparon a un hombre inocente. En tercer lugar, mira, un intercambio peligroso. Dice el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y justo. El santo, el apartado, el que no tiene pecado, el justo. La palabra justo es precisamente una persona que no puede ser condenado. Un hombre que es inocente de cualquier cargo, de cualquier delito.
Es un hombre inocente, un hombre justo, un hombre que de ninguna forma debería de ser incriminado o culpado. Es justo. Pero nuevamente Pedro dice, mira lo que hicieron con este hombre justo y mira la forma en la que ustedes intercambiaron al hombre justo con el hombre asesino. Vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un criminal. Perdonaron a un asesino. Lo perdonaron. Lo dejaron salir de la cárcel. A uno que sí era culpable. A uno que se había sublevado, que había iniciado una revolución. A un hombre que había asesinado. A un hombre criminal. Le perdonaron la vida a este hombre asesino. Y mataron al autor de la vida. El que nos dio la vida. Aquel por el cual todo fue creado. Todo el universo. Mataron al autor de la vida. Porque hermanos, Jesús es el autor de la vida. Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice, en Él estaba la vida. Jesús mismo le dijo a María y Marta cuando ellas estaban llorando por su hermano Lázaro que había muerto. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan mismo dice esto acerca de Jesús en 1 Juan 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Cristo es el autor de la vida. Pero Pedro está acusando la conciencia de estos hombres. En Él estaba la vida, Él es el autor de la vida y ustedes escogieron a un asesino, un hombre que quitaba la vida y mataron al hombre que había dado vida. ¿Notas la ironía en todo esto? Perdonar la vida a un asesino, a un hombre que quita vidas y matar al hombre autor de la vida. Pero Pedro inmediatamente quiere llevar a los oyentes al recordatorio de que si Cristo es la vida, Él tiene poder para dar su vida y Él tiene también el poder para volver a tomar su vida. Y es lo que dice en la siguiente parte del versículo número 15. A quien Dios ha resucitado de los muertos. Ustedes pretendieron ir en contra del plan de Dios. Ustedes pensaron frustrar los planes de Dios. Pero los planes de Dios jamás pueden ser frustrados. Ustedes creyeron que con matarlo habían cambiado los planes de Dios. Pero ese era el plan de Dios. Que su Hijo muriera. Y que Él resucitara. Y hermanos, Cristo efectivamente, como dice el pasaje ahí, Él resucitó. Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual dice, nosotros somos testigos. ¿Recuerdas quiénes fueron los primeros en llegar a la tumba vacía? Pedro y Juan. Estos mismos hombres que están ahora dando testimonio en este milagro. Nosotros somos testigos de lo que ha sucedido. Versículo 16. Y por la fe en su nombre.
La fe en su nombre, hermanos. A este, a quien vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en este nombre. Ahora, si tú recordarás, Jesucristo en muchas ocasiones cuando iba a sanar a alguien, le exigía fe. ¿Crees? Pero en este momento Pedro no le exige fe a la persona que está a punto de sanar. No le pregunta, ¿tienes fe? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el poder de Él? Este milagro no se hace por la fe en la persona que está a punto de ser sana. Este milagro se hace por medio de la fe de Pedro. La fe que tenía Pedro en Cristo. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Se trata de la fe de Pedro, la fe de él expresada a través de estas palabras. Pedro tenía fe que Dios iba a sanar a este hombre, pero lo iba a hacer a través de Jesucristo, su Hijo. Y sabes, hermano, es ilógico cómo pensar en Cristo como el hombre santo, el hombre justo, el autor de la vida, y pensar en el mal que su propio pueblo hizo en contra de él, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y podríamos nosotros excusarnos que nosotros no matamos a Cristo. Como históricamente ha habido personas que incluso han llegado a ese grado a ser antisemitas, culpando a los judíos, no solamente de la muerte de Jesús, sino de muchos crímenes atroces a lo largo de la historia. Pero tenemos que reconocer, hermano, que fueron nuestros pecados los que clavaron a Cristo en la cruz. Quizá tú no estuviste ahí. Quizá tú no gritaste desde esa multitud enfurecida, crucifícale. Pero tus pecados estaban allí. Tu maldad estaba allí. Representada en todas estas personas. Porque hermanos, nosotros no somos tan diferentes a esas personas. Nosotros no somos tan distintos a estos hombres y mujeres que desecharon y despreciaron a Jesús. Nosotros también le rechazamos. Martín Lutero decía, todos los días podía meter sus manos a los bolsillos y podía encontrar los mismos clavos que crucificaron a Cristo. Y todos los días, hermano, podemos ver nuestro pecado, nuestra maldad, y podemos entender que fue también nuestro pecado el que crucificó a Cristo. Fue también nuestra maldad por la que Cristo tuvo que morir. Y la segunda cosa que tenemos que recordar es que hemos pecado en contra de Cristo. Hemos pecado en contra de ese hombre santo, justo, el autor de la vida. Pero la tercera cosa es que también podemos dar pasos hacia Cristo. Podemos dar pasos hacia Cristo. Versículo número 17 dice,
versículo 17, mas ahora, hermanos. Y hay como un cambio de tema. Y Pablo acaba de soltar sobre ellos condenación y culpabilidad. Pero está a punto de darles gracia y misericordia. Está a punto de darles esperanza. Y eso es lo que hace la predicación. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para confortar tu alma, pero primero tiene que confrontarte con tu pecado. Y han sido confrontados ya por el pecado que ellos cometieron en contra de Cristo, y ahora hay consolación. Ahora ellos pueden ser confrontados porque hay esperanza, hay consuelo. Puedes hacer algo para evitar la tragedia en tu vida. Puedes caminar hacia Cristo. Así como este hombre era cojo, no podía caminar y ahora puede caminar. Y a través del Evangelio, este hombre no solo está caminando físicamente, pero ahora está caminando entendiendo el Evangelio, está caminando hacia Cristo. Y es lo que cada uno de nosotros hicimos en el momento de nuestra salvación y de nuestra